Ya hemos avanzado a través de nuestros programas hasta el capítulo 4 de Filipenses, último capítulo de esta carta, que la hemos venido siguiendo durante este último tiempo. Y claro, no podríamos dejarla sin terminar, ¿verdad? Por eso quiero invitarles a buscar y a leer los versículos 4 en adelante de este capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4, desde el verso 4 en adelante dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a dejar hasta acá la lectura por hoy. No veremos todo en esta ocasión, dejaremos la parte restante para la próxima semana, si Dios así lo quiere. Este pasaje habla de las relaciones entre personas, lo que nosotros podríamos llamar las relaciones interpersonales. Pablo va a insistir en dos cosas principalmente. Lo que vimos el lunes pasado, la palabra sentir. Él dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. También dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es notable que en ninguna otra carta Pablo hable con tal énfasis del sentido de unidad que debe haber en la iglesia de Jesucristo. Y la otra palabra que igualmente enfatiza en esta carta a los filipenses es la palabra gozo. Y en el pasaje que leímos hoy tenemos la gran mención que él hace acerca del gozo o del regocijo, reafirmando este tema, cuando dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Quiere decir entonces que hay dos cosas que se relacionan, se entrelazan en esta carta, no están por separado. Pablo siempre piensa con lógica cuando escribe. Entonces, si habla del sentimiento y habla del gozo, es porque ambos conceptos están relacionados entre sí. No obstante, había un problema en la iglesia de Filipos, del cual Pablo hace alusión y de lo que hablamos la vez anterior, que dos mujeres de la iglesia, Evodia y Síntique, a pesar de haber luchado con Pablo en pro del Evangelio, tienen una diferencia y no la pueden superar. Y esto está afectando a la iglesia por completo. Esto da pie a Pablo para seguir con el pensamiento en los versículos siguientes. Empieza a hacer una cantidad de observaciones que no son inconexas, están relacionadas la una de la otra. No es que deja una y salta a la otra, por supuesto que no. Consecuentemente, él pasa a explicar las pautas necesarias para la convivencia cristiana. Siempre Pablo hace esto. Plantea una dificultad y luego explica cómo se soluciona el problema. Entonces todo lo escrito hacia adelante está ligado. Es como si después de hablar de los problemas de convivencia procediera a responder cuál es la base de la convivencia. Y lo primero que señala al respecto es la relación vertical que debemos tener como cristianos, es decir, nuestra relación con Dios hacia arriba. Cuando dice regocijaos en el Señor siempre,
Otra vez digo, regocijaos. Quiere decir que si no existe esta relación con Dios, si no estamos en una búsqueda de la presencia de Dios, vamos a terminar en lo de Evodia y Síntique. Ellas claramente no estaban gozándose en el Señor y no podían estar gozándose porque estaban enemistadas. Y cuando tenemos enemistad, el gozo del Señor desaparece porque el Señor está ausente. Fíjese en lo que dice Pablo seguidamente. Dice, el Señor está cerca. Esto puede tener dos significados. Puede decir, el Señor está cerca por su segunda venida, como se afirma en otros lugares también de sus escritos, pero también se puede estar refiriendo a estar cerca de las personas. Y creo que el sentido de Pablo en este pasaje es este, que él está cerca de los suyos. Vigilen sus relaciones, porque el Señor está cerca de ustedes. Aléjense de lo que puede resultar en un problema. Regocíjense siempre en el Señor. Miren qué interesante es esto. Porque si usted se fija en el contexto en el cual fue escrita esta carta, la verdad es que Pablo al parecer no tiene grandes motivos para regocijarse. Se encontraba en la cárcel, estaba frente a una sentencia pendiente, se le podía decretar la muerte. Todos los cristianos estaban en peligro de persecución. Sin embargo, él dice, regocíjense en el Señor, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Está poniendo una realidad que cada cristiano debe tener en cuenta desde el momento que decide seguir a Cristo. No solo creer, sino también padecer por Él. Nunca perdamos de vista esto. Yo puedo no gozarme lo que está pasando. Puedo ser crítico ante la realidad social y moral. Pero eso no puede condicionar mi pensamiento ni mi corazón. Puedo gozarme en el Señor a pesar de lo que está pasando. Esto es lo que Pablo ha venido subrayando y hemos visto también en los programas anteriores. A pesar de lo que nos pasa, nos podemos gozar en el Señor. Esa es la consigna. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar las circunstancias, no porque las estemos eludiendo. No eludimos la realidad porque está allí, porque la circunstancia existe. Pero levantamos los ojos y por fe podemos ver al que está sentado en el trono. Y cuando miramos al que está en el trono, entonces las circunstancias tienen su importancia, por supuesto que sí, pero no es la que tiene que marcar el rumbo de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Por el contrario, lo que tiene que dirigir nuestro pensamiento y nuestro corazón es el Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, miren, si ustedes quieren solucionar estos problemas, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Gócense en el Señor en primer lugar. Porque el que se goza en el Señor tiene bien armada su relación vertical y entonces puede mantener una relación horizontal también saludable. Pero si la relación vertical, la relación con Dios no es una relación buena, todo esto va a traer consigo un desastre en las relaciones de abajo, con las demás personas. Si la relación hacia arriba está mal, la relación de abajo será un desastre. Entonces él empieza por donde tiene que empezar. Es decir, primero, ustedes frente a esto tienen que gozarse en el Señor. Ahora pasa a la relación horizontal y dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, objetivamente, esto es más difícil. Porque yo puedo gozarme en el Señor, pero además tengo que vivir entre la gente. Y vivir entre la gente no es fácil. Toda la palabra de Dios dice que no es fácil vivir entre la gente. Cada uno tiene su forma de ser. Cada uno tiene su forma de reaccionar. Cada uno tiene su nivel de educación y permanentemente nosotros estamos tropezando en nuestra vida con gente grosera,
con gente tosca, con gente malcriada, vanidosos, envidiosos, agresivos, peleadores, mentirosos, soberbios, todo el tiempo. Es notable el alto grado de embrutecimiento en que ha ido cayendo la sociedad, el alto grado de agresividad que uno ve en todas partes. No solo vemos estas acciones por los reportes de las noticias, sino que uno mismo muchas veces ha tenido que soportar ciertos episodios de agresividad y esto evidentemente dificulta la relación. No es fácil relacionarse con otros porque todo el mundo prácticamente está a la defensiva. Sin embargo, Pablo dice, ustedes tienen que mantener una línea de conducta independientemente de cómo reacciona la otra persona. Lo importante es cómo viven ustedes, cómo reaccionan ustedes. Y aquí aparece la palabra gentileza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora, ¿qué es la gentileza? La palabra gentileza viene de gentil, de gente. Y creo que es un concepto que define bien esto, que una palabra que puede graficar de una mejor manera esto de la gentileza es tener un don de gente o tener don de gente. Esto es lo que está diciendo el apóstol en cierta forma. Ahora, ¿qué significa tener don de gente? Bueno, básicamente ser cordial, ser amable, ser comprensivo, ser considerado, tener mansedumbre, practicar la bondad y la lista, bueno, sería larguísima para abajo. Pero está subrayando esto. Es como que estuviera diciendo ustedes tengan don de gente. En otras palabras, no pierdan los estribos, no se salgan de sus casillas, no se bajen al nivel del otro, sino por el contrario, manténganse en aquello que han aprendido. Esto mismo lo marca Pedro, allá en su primera carta, capítulo 2, cuando dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En otras palabras, no siempre nos va a tocar interactuar con una persona afable, porque también están las otras. También están las difíciles, las intransigentes, las agresivas. Sea cual sea el caso, hemos de mostrarnos gentiles, dice el Señor. Recordando aquello que una vez escribió Salomón cuando dijo que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Se entiende? Esta es la forma en que nosotros nos tenemos que manejar. Quizá nadie lo va a valorar o lo va a reconocer, pero estaremos en el sentido correcto, bajo la enseñanza bíblica. Y muchas veces me ha pasado, y seguramente a mis hermanos que conducen vehículos también le ha pasado, que uno se para en una esquina porque resulta que hay un viejito que va cruzando a duras penas por el paso de cebra. Mientras de atrás uno empieza a escuchar los bocinazos y quién sabe qué cosas más. Significa que uno es amable, pero el otro no lo es. Y son cosas con las cuales uno tiene que estar lidiando todo el tiempo. Todo el mundo parece estar apurado. Nadie sabe por qué. Nadie entiende nada. Pero esto es lo segundo que debemos activar en nuestro disco duro. Lo primero, una buena relación con Dios, una relación vertical. Y lo segundo, una buena relación con las personas, una relación horizontal. Y agrega algo más. Y quisiera que nos detengamos especialmente en esto. A estas dos cosas que hay que añadirle una activa comunicación con Dios. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y muchas veces las circunstancias nos empiezan a oprimir, nos aprietan progresivamente y empiezan a producir desasosiego en nuestro ser interior. Angustia, congoja, ansiedad. Puede ser situaciones personales que estamos viviendo,
como una enfermedad imprevista, por ejemplo, un quebranto económico, un problema familiar. Son cosas que aparecen de pronto en nuestra vida y nos sacuden literalmente. También pueden ser circunstancias sociales, es decir, cosas que se escapan a lo personal y responden a lo social. Los que tenemos una visión espiritual de la realidad, no una visión ideologizada, sino espiritual de la realidad, y podemos ver un poco más allá, porque consideramos lo espiritual detrás de las cosas que pasan. Esa visión que tenían los profetas, que miraban cómo el pueblo caía espiritualmente y su rumbo era hacia el desastre. Y advertían de todas estas cosas, haciendo un llamado a enderezar el camino. Puede juzgar desde una perspectiva cristiana las cosas que suceden. Hoy por hoy, y usted sabe, hay una gran discusión social y política en nuestro país sobre el borrador de lo que podría llegar a ser la nueva constitución política para nuestro país. Y por supuesto que hay que leerla y hay que estudiarla y hay que analizarla con entendidos para poder en algún momento votar coherentemente. No por una causa politizada o sesgada, sino de acuerdo con la cosmovisión que nos ofrece la Escritura. Y creo que cada persona cristiana tiene la capacidad para dilucidar si lo que allí se propone se condice con la Escritura o no. Pero cuando uno lee y ve que se pasa sobre valores tan sagrados como el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la objeción de conciencia, el valor de la libre expresión, uno inmediatamente se da cuenta que esto está atentando contra todas aquellas cosas que como iglesia hemos sostenido históricamente. Por cierto, se nos querrá hacer creer lo contrario, y espero que no hayan simples que se dejen convencer tan fácilmente, pero hay circunstancias sociales y políticas que nos inquietan. Bueno, el Señor nos dice en su palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que tenemos aquí es un llamado a la oración, básicamente, a presentar delante de Dios aquellas cosas que me inquietan y que me producen malestar. Que yo me queje con Él, que yo me queje con el que tengo al lado, que me queje con mi vecino, no sirve de nada. Lo único que hago es producir cada vez más angustia a los demás. Lo que yo tengo que hacer, según la Escritura, es acercarme al Señor y hacer conocida mi petición delante de Dios. Si hay algo que rompe el equilibrio de una sociedad, es cuando la gente está afanosa. Bueno, el cristiano no tiene que estar afanoso, aunque toda la sociedad lo esté. ¿Por qué? Porque sabe dónde dirigirse cuando eso pasa. Porque sus peticiones las hace conocidas delante de Dios. Por eso digo que lo que encontramos aquí es un llamado a la oración. Es un llamado a que no tengamos mutismo espiritual delante de Dios. Muchos de los fracasos que encontramos en la Escritura se debe a esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey Saúl fracasa frente a los filisteos que lo están desafiando con Goliat como su gran factor ofensivo. ¿Por qué? Porque no se acerca a Dios para orar. No hay oración en Saúl. No clama delante de Dios y entonces pierde. También tenemos el caso de Jonás. Jonás estaba angustiado porque le fue encomendado ir a Nínive. Ahora no sabemos qué era lo que lo angustiaba, pero algo lo angustiaba. ¿Y qué hace? Huye de la presencia de Dios. Es decir, no es que se pueda huir de la presencia de Dios, sino que no conversa la situación con Dios. No le da a conocer a Dios su angustia. Ni Saúl ni Jonás le dijeron a Dios qué era lo que les pasaba. Indudablemente estaban angustiados. El hecho de que Jonás saliera corriendo para huir indica claramente que estaba bajo una tremenda presión. Pero en vez de ir a Dios, le da escape por el lado equivocado.
En vez de decirle a Dios lo que le pasaba, él decide huir. Son casos de mutismo de oración que conllevan al fracaso. Jonás eludió la oración en tal forma que aún los marineros en el momento de la tormenta le piden que ore y no ora. Quiere decir que tenía cortada esa relación. Y cuando está cortada esa relación, o cuando hay mutismo espiritual, no esperemos que abajo las cosas sucedan bien. Recordemos a Abraham. Abraham un día se angustió porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham no entiende por qué Dios va a hacer esto. Entonces inicia un diálogo y muestra perplejidad. Y le dice a Dios: Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Y entonces habla y expresa lo que está dentro de su corazón. Y qué importante es esto. No interesa si el otro entiende qué es lo que sucede en mi corazón, pero sí me interesa y mucho que Dios sí sepa lo que sucede en mi corazón. Quizá alguien diga: pero Dios sabe todas las cosas. Puede ser, pero acá Pablo dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como diciendo: cuéntenle a Dios, infórmenle a Dios sobre lo que les está pasando. No eviten el hecho de la oración, porque cuando se inicia el diálogo con Dios, las cosas empiezan a cambiar. Lea en su casa, no lo podemos hacer ahora por el tiempo, pero lea en su casa el Salmo 22 de David. Y piense que ese salmo lo escribe David, hablando desde su propia angustia. Después está la parte profética, pero en ese momento es él el que está escribiendo y escribe su experiencia. ¿Y cómo empieza este Salmo 22 realmente? Bueno, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esta angustia que tiene David, él lo aflige enormemente. Se siente desamparado, pero comienza a orar. Se presenta delante de Dios, abre su corazón y se plantea en términos duros lo que le está pasando. Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué me has desamparado? Y sigue orando. Y cuando llega al final, entonces dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Qué había pasado? Que en el proceso mismo de la oración, Dios empieza a obrar en su vida. Y esto usted lo puede ver en un montón de salmos que empieza de esa forma, mostrando la aflicción, el desaliento del que ora. Muchas oraciones de David comienzan de esa forma, planteando la angustia de su corazón, pero terminan con la paz. ¿Por qué? Porque la comunicación con Dios es lo que produce eso. Cuando llegamos al Salmo 143, nos explica cómo tenemos que manejar esto. David angustiado dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. El enemigo ha perseguido mi alma. Es decir, es algo que va más allá de una persecución física. Lo que está haciendo el enemigo es atacar su ser interno. Ha postrado mi alma y me ha hecho habitar en tinieblas. Y cuando uno mira este cuadro, es un cuadro terrible. El verso 4 dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Es terrible su nivel de aflicción. Pero él habla con Dios y entrega esa aflicción delante de él. Por último, nos dice algo que nos muestra realmente cómo tenemos que manejar una situación como la que él está experimentando. David oraba en las mañanas, al comenzar el día. Por eso dice en el verso 8: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma.
Quiere decir que en medio de la angustia, él se levantaba cada mañana antes de iniciar la jornada y se dirigía a Dios. Hay una jornada frente a él que debe afrontar. Quizá con el sueño de la noche se escapó de la realidad por un momento, pero cuando despertó, tiene todo puesto delante de él. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Entonces dice: Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia. Cuando iniciamos el día, cuando empezamos la jornada, es el momento adecuado para acercarme a Dios y plantearle mi inquietud, las cosas que debo hacer durante el día. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Qué importante es comenzar el día elevando el alma al Señor, poniendo la mirada en el Señor y gozándonos de esa experiencia bendita. Esto hará que nuestros días sean diferentes. Estimados hermanos oyentes, busquemos la presencia de Dios todos los días. La paz, el sosiego que necesita nuestra alma, solo lo podemos hallar en Él. Cuando oramos al Señor y le hablamos sobre nuestras angustias, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es derramada sobre nosotros. Y podemos comprobar en nuestra propia experiencia lo que Jesús dijo en el sermón final, en la última cena: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y es esta paz, no la paz del mundo, la que necesita nuestro corazón. Entonces, hay tres cosas importantísimas que Pablo le dice a Timoteo en este capítulo. Primero, regocíjate en el Señor siempre. Debe ser una constante. Eso nos llevará a lo segundo: que tu gentileza sea conocida por todos. Y lo tercero: por nada estéis afanosos. Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Y no te olvides de la acción de gracias. Que el Señor les bendiga.